Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves ya 20 de mayo del año 2021. El quinto mes se fue prácticamente volando, nos adentramos al primer semestre de este año y pues bueno, vamos a hablar de temas, uno de ellos preocupante una vez más, esas imágenes del motín en la granja penal de Cantera en Quetzaltenango. Vamos a hablar de qué ocurre en las cárceles de Guatemala y también vamos a hablar acerca de estas recientes reformas a la ley de contrataciones. Hay alarma en cuanto a que va a abonar a la opacidad en el gasto y posibles focos de corrupción. Pero antes de entrar de lleno al programa, saludamos como todos los jueves a Cristian Castillo. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Un jueves más. Como usted bien refiere, el año se está yendo como agua entre las manos y el año del Bicentenario está pasando sin pena ni gloria. Poco debate respecto de la oportunidad de que en la conmemoración de los 200 años de emancipación pudiese haber un pacto político nacional que le dé estabilidad a este país que sigue con olas y sigue con pues acciones que ponen en entredicho la estabilidad del país, mi estimado Mario. Y eso dejando Guatemala, si nos vamos al vecindario que originalmente es quien conmemora el Bicentenario, ni qué hablar, ¿no? Efectivamente, y no solo es el área centroamericana, América Latina está pasando por una etapa otra vez de reajuste político. Vemos los grandes cambios en Chile, en Perú, en Colombia mismo, las grandes manifestaciones en Colombia, más de 20 días ya en un paro, en un real paro nacional. Ellos están prácticamente deteniendo la actividad económica del país y es una decisión de sociedad. Entonces, como usted bien refiere, Mario, no es un tema solo de Guatemala, sino América Latina otra vez en estos ciclos políticos tan complicados. Por supuesto. Bueno, y aterrizamos de América Latina a Guatemala, porque este es un tema que no es propio del país. También hay que hablar de las cárceles de América Latina, pero ayer volvimos a observar imágenes realmente espeluznantes de lo que ocurrió allí en la granja penal de Cantel en Quetzaltenango. Ya se ha oficializado 7 reos, ellos fueron decapitados, 75 reos tuvieron que ser trasladados a petición del grupo que decapitó a los 7 reos, porque amenazaban con seguir decapitando a más personas. Así que las autoridades dijeron que para prevenir un baño de sangre mayúsculo iban a hacer el traslado. La matanza se registró en uno de los patios del penal de Cantel, donde habitan en condición de hacinamiento unos 2.252 reos, más del 200% de ocupación encima de la capacidad de ese plantel. Las autoridades retomaron ya el control del penal durante la madrugada de hoy y trasladaron a otras prisiones a 77 reos, que pues bueno, había amenaza de que eso se convirtiera en algo mayúsculo. Vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con Rodolfo Escobar. Él es el director del sistema penitenciario para hablar precisamente de lo que ocurrió allí en Quetzaltenango. Y por supuesto, como les repito, vimos imágenes por demás espeluznantes. A mí me recordó el motín en el preventivo de la zona 18 ya hace como unos 19 años, cuando los reos jugaron, porque están las imágenes y las vimos, yo estuve ahí, jugaron con las cabezas de los decapitados. A mí me recordó ese hecho sangriento de hace casi 20 años y hoy lo vemos otra vez. Nos enlazamos con Luis Rodolfo Escobar, director del sistema penitenciario. Muy buenas noches, señor director. Buenas noches, muchas gracias. Licenciado Escobar, para iniciar y poner en contexto a la audiencia, ¿hay ya un móvil de los hechos? ¿Cuáles son las hipótesis que se están manejando? Inicialmente escuchamos que había sido un motín. No obstante, pareciera que fue un ataque orquestado y directamente dirigido contra los hoy fallecidos. ¿Cuál es la información que tiene el sistema penitenciario? Bueno, específicamente el día de ayer tuve que viajar a partir de las 7:15 de la noche de emergencia para poder llegar a buscar esa información que realmente necesitábamos para poder concretar el motivo del alzamiento de todas estas personas. Estamos hablando alrededor de 2.000 personas
que se levantaron prácticamente para poder hacer este tipo de acción repudiable, que no solamente por parte del sistema penitenciario, sino por parte de otras autoridades como del Ministerio de Gobernación. eh, Se me encomendó la tarea de llegar a recabar información más certera, ya que había mucha especulación. En primer lugar, se dijo de que había 14 fallecidos, luego 21, luego que habían rehenes, que habían mujeres, que habían niños. Entonces, por emergencia tuve que salir y todo, y sobre todo para ir a concretar las denuncias que tenían algunos y otras peticiones que tenían este grupo grande de 2,000 personas. Cuando me personé al área, específicamente ellos pues me relataron la historia de cómo habían ellos se habían levantado en contra de estas personas, quienes los indicaban de ser específicamente extorsionistas, y eso fue lo que detonó cuando la persona quien en zona 6 de Xela, perdón, de Quetzaltenango, salió pues prácticamente asesinada en otro acto repudiable, ¿verdad? Que se vivió el mismo día. Ellos tomaron la justicia por sus manos, nadie quiso hacerse responsable de forma individual. Según ellos, todos fueron responsables del mismo hecho. Por tanto, lo que se concreta acá es que tengo que tomar las acciones correspondientes para hacer las denuncias correspondientes. Y sobre todo, que el Ministerio Público intervenga en el medio de investigación. Ahora bien, señor director, circuló esta tesis que usted ha mencionado en cuanto a que se da muerte a una ciudadana de origen venezolano que muere allí en un hecho, en un atentado prácticamente, y eso es el detonante para que ocurra lo que pasó allí en Cantel. La pregunta es, ¿por qué el grupo que decapita a los otros la agarró contra ellos? O sea, para ellos, ¿ese grupo estuvo detrás del atentado de la señorita venezolana? Sí, ellos relatan bueno, en esta ya no es hipótesis, ¿verdad? Porque ellos lo están aseverando de que ellos precisamente tenían la información de que personas que se encontraban ya en un área de aislamiento por el hecho de haber sido expulsados de la población y por el hecho de que nosotros también habíamos tomado la idea de sacarlos de la población para tenerlos bajo control, puesto que todo el tiempo lograban de alguna forma conseguir algún dispositivo móvil y hacer llamadas extorsivas, específicamente en el área de Quetzaltenango y Retauleu. Siempre intentamos mantener el cuidado de que ellos no volvieran a hacerse de algún dispositivo móvil. Sin embargo, yo creo que aquí hubo una falla otra vez, ¿verdad? Y por lo tanto estamos identificando quiénes son los que están entrando a esos dispositivos móviles, porque por supuesto que estos no entran caminando solos. Entonces, logramos concretar de que estas personas tenían dispositivos móviles en áreas de aislamiento. Ellos también lo supieron en su momento y determinaron de que las llamadas que habían sido objeto de extorsión para uno de los relatores de derechos humanos, quien era esposo o conviviente de la hoy o ayer fallecida, fue cuando estas personas decidieron apoyar a este relator, perdón, sí, relator de derechos humanos, y fue cuando ellos tomaron la justicia por sus propias manos. Acto totalmente, como les decía al principio, repudiable. Se les advirtió de que esto iba a traer repercusiones, no importando si tenía que ser a los 2,000, pero definitivamente nosotros íbamos a dar con los responsables y actores directos del hecho. Señor director, ¿cuál es el perfil criminológico de quienes están reclusos en Cantel? ¿Responden a estructuras criminales específicas? ¿Podría relatarnos brevemente cuál es el perfil de los reclusos? Bueno, lamentablemente la clasificación, ¿verdad? Para poder hacer una perfilación se perdió ya en todos los centros de privación de libertad. Sabemos, si ustedes conocen el hacinamiento que tenemos, ¿verdad? Ya casi llegamos al 400%. Nosotros ya esta clasificación se ha perdido. Ya tenemos, por ejemplo, un mariscal Zavala que su convenio original con el tema militar era específicamente para militares y funcionarios públicos, y ahora pues tenemos una mezcla inclusive de hasta pandilleros activos en este centro de privación de libertad. Entonces, lo que es el área de Cantel es lo mismo. Ya no tenemos una granja total de rehabilitación,
porque lo que ellos pudieran haber utilizado como herramientas de trabajo para un proyecto de rehabilitación, los utilizaron como armas letales y con eso pudieron ustedes constatar de que pues hubo algunas acciones totalmente, pues como lo he dicho siempre, ¿verdad? Repudiables. Ahora bien, señor director, esto nos da la evidencia de que realmente los reos siguen teniendo prácticamente el control de las cárceles en el país. O sea, esto no es de su administración, esto es de años atrás, en donde los reos se imponen a la autoridad. ¿Por qué realmente el Estado no puede tener el control de las cárceles en el país? Bueno, quiero comentarle algo. Dentro de los planes de nuestro presidente siempre ha estado, pues, obviamente la inversión en el sistema penitenciario. Nosotros tenemos un presupuesto de 504 millones, lo cual, pues, no nos alcanza, ¿verdad? Solo nuestro presupuesto para funcionamiento tendría que ser de 804, porque definitivamente solo los 500 se van en alimentación y pagos de salario, pero ¿dónde está la infraestructura? Ya se hicieron las gestiones correspondientes, ya están haciendo la evaluación. Yo sé que ha pasado pues ya más de un año de esto, pero esto no es fácil. Hay otras prioridades también para el señor presidente y para nuestras autoridades, pero también esto no deja de ser un dolor de cabeza para toda la población guatemalteca. Nosotros hemos venido pues haciendo las solicitudes correspondientes, hemos participado de citaciones del Congreso de la República y hemos pedido el apoyo total, ¿verdad?, de todas aquellas agencias que pues en algún momento pues se encargaban de únicamente verle el mal al sistema penitenciario y ahora trabajan específicamente en conjunto con nosotros para poder encontrar una solución directa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? No es que ellos gobiernen de forma directa, porque entonces ya no estuvieran ahí, pero sí mantienen ciertos controles criminales que por el poco personal no me permiten a mí poder desarrollar un plan operativo para poder yo emprender pues prácticamente la desintegración de estas bandas criminales que todavía siguen operando desde los centros de privación. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué podía hacer yo con 40 guardias penitenciarios? Poder contener a una turba de más de 600, 700 y que en un momento se aglomeraron los 2000. Ahora, licenciado Escobar, realmente la capacidad que usted está refiriendo es única y exclusivamente para un control perimetral de los centros de privación de libertad. En este caso, usted habla de 40 guardias penitenciarios para una población de reos de 2000. Hay múltiples motines y de hecho hay acciones de rechazo, por ejemplo, a requisas, pero ¿qué hace que la población reclusa llegue a las acciones de terror que se vieron el día de ayer? Mario lo comparaba con hechos hace 20 años. No es común que la población reclusa llegue a estos hechos. ¿Y usted? Señor director, adelante. Sí, le escucho. Imagínense que el compañero hacía la referencia de hace 20 años. Ustedes podrían tener idea cuántos privados de libertad habían en esa etapa. Estamos hablando que tal vez a lo sumo estaba en su capacidad casi al 100%. Entonces ahora esto complica aún más las cosas, no solamente por el tema del hacinamiento, sino que en mi administración lo que me ha venido afectando también es COVID-19, que si no tenemos que estar buscando la forma de mantener la templanza dentro de los privados de libertad. Y esto se me ha complicado de gran manera porque estoy tratando de cuidar una cosa y se está descuidando otra. No puedo actuar de forma operativa porque tenemos temor de que nuestra guardia de alguna forma al momento de entrar en una base operativa los vaya a contagiar de COVID, porque adentro en este momento solamente tenía hasta 2 casos, ¿verdad?, activos. Entonces, el tema o el exceso de confianza en pensar de que ellos iban a actuar de forma responsable como lo habían hecho durante toda la... Bueno, creo que hemos perdido contacto. ¿Nos escucha, director? Los escucho, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, lo escuchamos. Continúe con su intervención, por favor. La pregunta, señor director, era si hay una hipótesis inicial que refiera el nivel de saña que fue demostrada
al llegar inclusive a la decapitación de los cadáveres. Director, ¿está con nosotros? Director, creo que apagó su micrófono. ¿Podría revisar, por favor? ¿Me escuchan ahí? Lo escuchamos perfectamente. Bueno, tienen una especie prácticamente de fraternidad y como precisamente usted hablaba de una perfilación, así como hay personas buenas, hay personas malas dentro de un centro de privación de libertad. El hecho que hayan cometido un error no hace que estando adentro estén comportándose de manera correcta. Yo le podría hablar que un 85% de la población actúa de manera correcta, es decir, está perteneciendo a grupos de trabajo, a grupos de estudio. Hay gente que quiere esa segunda oportunidad, pero hay otros que realmente están buscando la forma de mantener este tipo de comportamientos que realmente dejan mucho que desear, y yo se los advertí. Toda acción tiene una reacción. Es por ello que en este momento pues son objeto de requisas constantes, porque no vamos a permitir que se vuelva a perder el control, y sobre todo están suspendidas las visitas porque tampoco vamos a permitir que vaya a salir alguien lastimado. Ellos prometen de que esto no va a volver a ocurrir, que solamente fue ese ensañamiento con estas personas de forma directa, pero tampoco podemos tomar ese riesgo y que realmente alguien vaya a salir lastimado que sea de afuera del sistema penitenciario. Entonces, no, en mí está velar por la vida del privado de libertad. Yo sé que hay muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Muchas veces se piensa que ellos ya no merecen esta segunda oportunidad, pero por ahí escuché de alguien del Honorable Congreso que sí es importante que tomemos en cuenta que a final de cuentas son seres humanos y que pues muchos de ellos quieren seguir luchando por esa segunda oportunidad. Ahora bien, eso que usted menciona, pues hay mucha razón, ¿verdad? Nos puede gustar o no los reos, pero los reos pues también tienen derechos. Pero, director, a mí me pareció un poco hasta folclórica una frase que escuché ayer en medio de todo esto, cuando decía que que los reos pedían dialogar con las autoridades y que se iban a sentar a dialogar. O sea, ¿cómo se dialoga con alguien que ha decapitado a 7 personas? Dígamelo a mí, para mí fue muy difícil, que me ha tocado no solo esta vez, también ya en una etapa ya estuve en 2 prácticamente diálogos para liberar a 2 rehenes, perdón, a 2 grupos de rehenes, y fue bastante complicado. Ellos tienen de cierta confianza en su autoridad, pero sí es bien complejo. Usted tiene razón. Lo que prefiero usar un diálogo, practicar un diálogo y no una negociación, porque nosotros no estamos para negociar con privados de libertad. Lo que sí estamos es hacerlos entrar en razón para evitar que la violencia genere más violencia. Pues muchos dicen, ¿por qué no entras con armas? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una confrontación y ya más personas van a salir lastimadas. Y yo también sería objeto de una persecución por parte de derechos humanos, y yo creo mucho en el diálogo, y es por eso que lo he puesto en práctica, y hasta el día de ayer eso dejó de funcionar porque ellos actuaron de esta forma pues tan abrupta. Y sí estoy haciendo todo el intento de volver a entrar y hacer entrar en razón a estas personas para que no se vaya a replicar en otro centro de privación de libertad, porque las consecuencias serán graves. Porque el Estado es el que tiene el control. Es un poco incómodo escuchar que dicen que el privado de libertad gobierna las cárceles. Si esto fuera así, ya no estuvieran ahí. Entonces es complicado. Sí existen estructuras criminales muy poderosas, ¿verdad? Pero también el Estado tiene ese poder para poder neutralizar a ellos dependiendo de la voluntad que haya políticamente. Director, hablemos de las personas que fueron trasladadas. Esto a pedido mismo de quienes presuntamente pudieron haber perpetrado los hechos de terror en contra de los ahora fallecidos. Sí, efectivamente, nosotros tomamos una decisión drástica, certera, siempre y cuando no me fuera a poner en peligro. Ustedes han escuchado
no destapar un hoyo para abrir otro, ¿verdad? O cómo sería la cuestión, no recuerdo bien el dicho, pero no pretendo venir y incomodar en otro centro llevándome a las personas que tienen ese problema de la extorsión. Pero sí logramos neutralizar a las 77 personas que teníamos ahí y las dividimos en centros para debilitarles la fuerza. Y es por ello de que ahorita pues están en diferentes centros de privación de libertad, pero más cercanos a mi persona para yo poderlos tener con un mayor control. Pero el área de Quetzaltenango, solo ustedes se dieron cuenta, yo estaba llegando prácticamente en 3 horas y media, entonces esto pues provocó que todavía tardara el tipo de diálogo que necesitamos para que ellos entraran en razón y pudieran regresar a sus sectores y ya con normalidad, y el día de hoy pues actuar con normalidad. Pero sí, yo estoy entrando a Guatemala de regreso, ha sido una jornada bastante cansada, pero yo creo que el que asume este puesto, pues es parte del riesgo que uno debe tomar. Señor director, la estructura que presuntamente o que está dedicada a las extorsiones desde las cárceles, ¿es una estructura del departamento de Quetzaltenango o hay personas de la capital que han sido trasladadas hacia aquel centro carcelario? Fíjense que es muy buena pregunta la que usted hace. Específicamente hoy estuve viendo las fichas de todas las personas que trasladamos y sí, el historial es bastante amplio. Algunos de ellos han pasado hasta por 3 centros de privación de libertad y son originarios de la ciudad capital. Y no específicamente son pandilleros o expandilleros. Ya son personas que están siendo juzgadas por diferentes tipos de delito. Habían de las personas fallecidas, habían personas que eran condenadas, habían sido condenadas por asesinato, por asociación ilícita, por comercio, almacenamiento. Y entonces llama mucho la atención de que pues precisamente pudo haber nacido la extorsión de pandillas activas, pero ahora esto ha trascendido a cualquier tipo de delito, las personas que se les denomina los llamados imitadores. Ahora bien, señor director, dejando por un lado, digamos, este hecho sangriento de ayer y analizando un poco más la situación de las cárceles en el país, digamos, es una bomba de tiempo latente en los hacinamientos, el tema de las personas que están allí en las cárceles. ¿Cómo está todo este tema, digamos? Y lo traigo a colación porque ya hace un par de años igual, no estoy yo, no recuerdo si fue para un 20 de octubre, pero fue un feriado nacional cuando nos despertamos que habían hechos sangrientos en 7 cárceles del país y se estaban peleando las dos maras tradicionales, barrio 18 y Salvatruchas, y hubo como 12 decapitados ese día. Esta es una situación que es una bomba de tiempo. ¿Cómo está el día de hoy el tema de los pandilleros en cárceles? ¿Están separados? ¿Están juntos? ¿Cómo está ese tema? Bueno, las pandillas pues prácticamente han sido desarticuladas. Yo no sé si ustedes vieron el movimiento que tuvimos al inicio de mi gestión, en donde prácticamente desarticulamos a las 39 clicas, ¿verdad? Los líderes de las 39 clicas están ya en diferentes centros de privación de libertad, lo cual nos hace un poco más fácil tenerles un mayor control. También el tema de la segunda pandilla, pues ellos también fueron removidos de donde tenían ya un sitio de confort, pero también hemos visto que muchos de ellos han buscado proyectos de rehabilitación y en los cuales nosotros pues no dejamos de tener fe de que esto puede llegar a cambiar. Sin embargo, es un caso bastante complejo, ¿verdad? Porque no solo tienen algún rechazo social, sino que también hay poca credibilidad en sus arrepentimientos o en su tema de querer ellos tener una rehabilitación total. Pero sí están en diferentes centros de privación de libertad. Nunca hemos hecho el intento, como lo han hecho otros países, de tener una mezcla, ¿verdad? Porque también nosotros no podemos caer en estar probando porque no son conejillos de indias tampoco, sino son seres humanos, ¿verdad? De que en algún momento ellos han tomado la decisión de ser bandos contrarios y es un poco riesgoso tener ese tipo de contacto. Penitenciario realiza tareas de inteligencia penitenciaria para poder anticipar este tipo de hechos y en el corto plazo evitar que, como usted ya ha referido, otros centros penitenciarios pues tengan este tipo de motines.
Sí, específicamente, pues yo estoy haciendo ya el llamado, acabo de iniciar nuevamente la gira nacional. La verdad es que había empezado por el área metropolitana y se me cambiaron los planes, ¿verdad? Por lo que pasó en el área de Quetzaltenango, ya pues prácticamente fue tarde, ¿verdad? Pero sí, ya llegué a hablar con ellos, dialogué con ellos, escuché también, no solamente prácticamente llamé la atención, sino fui también a escuchar sus peticiones, escuchar sus denuncias, ¿verdad? Quiero comentarles que también esto ha traído repercusiones no solamente en poner denuncias penales en contra de privados de libertad, sino también en contra de parte de la Guardia Penitenciaria que pueda haber estado envuelta en el tipo o en la relación de estar metiendo ilícitos a los centros de privación de libertad, específicamente dispositivos móviles. Ahora bien, director, digamos, se dice tradicionalmente en temas políticos que cuando alguien deja un espacio, automáticamente alguien más llena ese espacio. Pero eso no solo se aplica a la política, se puede aplicar a diferentes esferas. Cuando muere el señor Byron Lima, que de todos es conocido, que tenía un control en las cárceles del país, al menos acá en la ciudad capital de Guatemala, tras la muerte de él, ¿hay algún personaje que haya tomado ese control? ¿Hay algún personaje, estructura dentro de las cárceles que ustedes hayan podido reconocer? Bueno, él quizá quiere ser un nuevo Byron Lima, ¿o no existe en Guatemala actualmente alguien así? Yo creería, por lo que estudié acerca del fenómeno que se vivió con este señor fallecido ya, prácticamente él tenía un control sobre los 21 centros de privación de libertad, pero en este momento no tenemos ninguna persona que pueda perfilar algo así. Sin embargo, ustedes conocen el tema de lo que le llaman voceros o relatores de derechos humanos. Se entiende que ellos son nombrados por su misma población, ¿verdad? Son electos para poder ellos poder ser la voz y los oídos y los ojos del resto de la población y ser el enlace con las autoridades del sistema penitenciario y con otras dependencias. Hemos trabajado muy duro con ellos para que ellos entiendan de que deben ser líderes positivos y el que no quiera, pues debe de dejar el puesto. No es primera vez que muevo a uno, muevo a otro, porque hemos descubierto pues que han utilizado el liderazgo que tienen para solamente aspectos negativos. Pero para contestar su pregunta, no existe nadie con un perfil de tal magnitud. Director Escobar, para cerrar la entrevista, usted ha afirmado ya dos retos del sistema, uno el fortalecimiento presupuestal y el otro la inversión en infraestructura. ¿Qué otros temas podría referir en este espacio como necesidades urgentes del sistema penitenciario en Guatemala? Depuración, ¿verdad? Vehículos, tecnología, ¿sí? Exactamente, depuración, no estoy hablando solamente de guardia penitenciario, aquí estoy hablando de personal operativo, administrativo, ¿verdad? De personal financiero, de personal, podría mencionarle las 14 subdirecciones que tiene el sistema penitenciario. Sabemos de que hay personas que no quieren trabajar, que no quieren enmarcarse en políticas correctas. También estamos trabajando de la mano con Embajada Americana en un nuevo proyecto de gestión penitenciaria. Vamos a trabajar con más tecnología, pero el reto continúa porque todavía no tenemos el presupuesto para poderlo realizar. Pero ustedes saben, por ejemplo, ya viene el tema del control telemático. Esto va a venir a fortalecer y apoyar el sistema penitenciario para poderlo desasinar de forma casi inmediata en un por lo menos 35-40%. Bueno, pues muchas gracias, señor director, por haber estado con nosotros esta noche a las 8:45. Gracias. Cuídense mucho, pasen feliz noche, estoy a la orden. Gracias. Bueno, Cristian, lamentablemente el sistema penitenciario siempre, tradicionalmente se dice que es el patito feo del sector de justicia, ¿no? Nadie le pone atención, no le dan recursos y pasan estas cosas. Pero además, Mario, es de esos temas que los guatemaltecos metemos bajo la alfombra. Claro. Una vez una persona cae reclusa o llega al sistema penitenciario, prácticamente la sociedad se olvida de esa persona o de las condiciones que lo llevaron
a terminar en centros carcelarios. Es importante que la sociedad también defina mecanismos mediante los cuales se apoye a la población reclusa. Ya se ha hablado que son seres humanos y que independientemente de los hechos que se les puedan probar, siguen teniendo derechos humanos que son innatos a la dignidad de cada individuo. Y sobre todo, Cristians, porque ninguno, o sea, todos pudiésemos en algún momento llegar a caer a una cárcel, o sea, un accidente automovilístico, fallece algún peatón involuntariamente por algún accidente, o sea, todos estamos expuestos a pisar una cárcel, ¿no? Y como bien decía el director, desafortunadamente el colapso del sistema penitenciario hace que todo el mundo esté revuelto. Realmente Claro. alguien que pudo haber caído por un delito menor puede estar a la par de un marero o de un sicario o de cualquier otro tipo de perfiles criminológicos que son de alto impacto. Complicado. Bueno, cerramos este tema, 10 de la noche con 4 minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos para hablar acerca de la ley de contrataciones y sus recientes reformas.